Atención Venezuela y el mundo. Las últimas 24 horas han marcado el colapso definitivo de la lealtad dentro de la cúpula que alguna vez juró morir por la revolución bolivariana. Lo que estamos presenciando en este preciso instante es una carnicería política sin precedentes. Fuentes de inteligencia de altísimo nivel confirman que Delcy Rodríguez, ahora ejerciendo el control absoluto desde el Palacio de Miraflores bajo la sombra protectora de Washington, ha ejecutado la puñalada final contra el hombre que se creía intocable. El objetivo no ha sido una oficina administrativa, sino el corazón financiero del cartel de los soles. Delcy Rodríguez ha entregado a las fuerzas especiales y a los agentes de la administración Trump la ubicación exacta del legendario búnker de oro de Diosdado Cabello. Estamos hablando de una operación relámpago que ha dejado a los servicios de inteligencia internacionales con la boca abierta. No se trata de simples rumores. El despliegue de unidades de élite en una zona montañosa del estado Miranda ha resultado en la incautación de una fortuna que desafía cualquier lógica económica. Los reportes preliminares indican que se han extraído más de 900 millones de dólares en lingotes de oro macizo y divisas en efectivo, todos marcados con el sello del Banco Central de Venezuela, pero desviados sistemáticamente durante la última década. Esta riqueza que Diosdado Cabello acumuló mientras el pueblo venezolano se sumergía en la miseria extrema ha sido expuesta por su propia aliada en un intento desesperado por comprar su inmunidad frente a la justicia estadounidense. La traición de Delcy no es solo un movimiento estratégico, es un acto de supervivencia brutal. Ella sabe que con Nicolás Maduro, ya bajo custodia federal en Nueva York, gritando de desesperación en su celda y perdiendo la razón ante la falta de lujos, su única moneda de cambio es la cabeza y el tesoro de sus antiguos camaradas. Diosdado Cabello, el hombre del mazo, el que amenazaba con convertir a Venezuela en un cementerio para los marines, se encuentra en este momento huyendo como una rata acorralada. Los drones de inteligencia artificial enviados por el Comando Sur están rastreando cada centímetro de las rutas clandestinas que él mismo diseñó. La caída de este búnker de oro representa el desmantelamiento de la estructura financiera que sostenía a los colectivos armados. Sin ese dinero, la lealtad de los grupos paramilitares se ha evaporado en cuestión de minutos. El pánico en Fuerte Tiuna es total. Los generales que aún permanecían en la sombra están viendo cómo sus cuentas secretas y sus escondites físicos son revelados uno a uno por la mujer que ahora susurra al oído de Marco Rubio. La cifra de 900 millones es solo la punta del iceberg, pues se estima que la red de testaferros de Cabello maneja activos que superan los 30,000 millones de dólares distribuidos en paraísos fiscales que ahora están siendo bloqueados por una orden ejecutiva de Donald Trump. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el silencio es sepulcral. El régimen ya no es un bloque, es un nido de serpientes devorándose entre sí, y Delcy Rodríguez ha demostrado ser la más letal de todas. La caída del búnker de oro ha desatado una reacción en cadena que está demoliendo los cimientos del Palacio de Miraflores. Mientras los camiones blindados, escoltados por agentes internacionales, trasladaban el cargamento de 900 millones de dólares, la tensión dentro del círculo íntimo de Diosdado Cabello estalló en una violencia frenética. Informes de inteligencia humana sobre el terreno describen una escena dantesca en la residencia oficial de Cabello. Al enterarse de la traición de Delcy Rodríguez, el hombre que una vez fue el segundo al mando del chavismo, sufrió un colapso nervioso total. Testigos presenciales aseguran que Cabello, en un ataque de furia incontrolable, comenzó a destruir mobiliario invaluable, gritando maldiciones contra los hermanos Rodríguez y jurando que no se entregaría con vida. La imagen del líder fuerte se ha desmoronado. Ahora es un hombre que ve cómo sus cuentas en el extranjero
que superan los 10.000 millones de dólares, han sido congeladas por el Departamento del Tesoro en un movimiento coordinado con la entrega del búnker. El nivel de detalle proporcionado por Delcy Rodríguez ha sido quirúrgico. No solo entregó las coordenadas geográficas, sino también los códigos de acceso a las bóvedas digitales donde se registraban los envíos de coltán y oro hacia Turquía e Irán. Esta información ha permitido a la administración Trump identificar a los últimos socios comerciales del régimen, quienes, ante el riesgo de sanciones totales, han comenzado a dar la espalda a la cúpula venezolana. La economía de guerra que sostenía la dictadura ha muerto hoy. Los expertos analistas consideran que la jugada de Delcy es el movimiento de ajedrez más sangriento en la historia política de América Latina. Ella ha decidido sacrificar a Diosdado para posicionarse como la única interlocutora válida en una transición que ya no es una posibilidad, sino una realidad inminente que se está negociando bajo las condiciones de Washington. La situación de Nicolás Maduro es aún más desesperada. Desde su celda de máxima seguridad, el dictador depuesto ha sido informado del desmantelamiento del búnker de su aliado más cercano. Fuentes cercanas al centro de detención informan que Maduro ha pasado las últimas 48 horas en un estado de paranoia absoluta, negándose a comer y exigiendo hablar con representantes de las Naciones Unidas. Su comportamiento es el de un hombre que sabe que ya no tiene cartas para jugar. La traición interna ha sido tan profunda que incluso su guardia pretoriana, los mismos que juraron defender la soberanía con su sangre, están ahora proporcionando información detallada sobre las rutas de escape de los altos mandos a cambio de asilo político en terceros países. El régimen no se está retirando, se está desintegrando desde el interior. El impacto geopolítico de esta incautación de 900 millones de dólares es devastador para los aliados internacionales del chavismo. Sin el flujo constante de oro físico, el apoyo de los grupos paramilitares y las milicias se ha cortado en seco. En las fronteras se reportan deserciones masivas de militares de alto rango que intentan cruzar hacia Colombia y Brasil antes de que sus nombres aparezcan en las nuevas listas de objetivos de la justicia internacional. El búnker de oro no era solo un tesoro, era el seguro de vida de una dictadura que ahora se encuentra en bancarrota moral y financiera. La narrativa oficial del régimen ha desaparecido de los medios estatales, los cuales han sido tomados por técnicos que solo transmiten señales de interferencia o comunicados de la Junta de Transición. Venezuela está viviendo las horas más críticas de su historia moderna y el mundo observa cómo el imperio del terror construido durante un cuarto de siglo se desvanece en medio de gritos, traiciones y el brillo del oro incautado. El pánico ha mutado en una psicosis colectiva dentro de las estructuras de mando que aún intentan sostener lo que queda del Palacio de Miraflores tras la caída del búnker de 900 millones. La información que fluye desde los centros de detención en Estados Unidos indica que Nicolás Maduro ha quebrado totalmente. No es solo un prisionero, es un hombre que ha perdido el contacto con la realidad. Informes filtrados revelan que el dictador depuesto pasa las noches gritando nombres de traidores, golpeando las paredes de su celda de aislamiento hasta sangrar y exigiendo clemencia a guardias que ni siquiera le responden en su idioma. Su obsesión se ha centrado en Delcy Rodríguez, a quien acusa de ser un agente doble de la Agencia Central de Inteligencia desde hace más de una década. Esta paranoia no es infundada, pues la precisión con la que se ejecutó la toma del búnker de oro de Diosdado Cabello sugiere un nivel de infiltración que solo alguien en la cima del poder podría haber facilitado. Mientras tanto, en el terreno, la situación de Diosdado Cabello ha pasado de la huida a la demencia bélica. Se reporta que el antiguo hombre fuerte del chavismo se ha atrincherado en una zona selvática del sur del país, rodeado por un grupo de mercenarios extranjeros y los últimos restos de su guardia personal. Lejos de rendirse, las fuentes indican que Cabello ha ordenado la ejecución sumaria de 3 de sus propios capitanes,
al sospechar que planeaban entregarlo para cobrar la recompensa de 15 millones de dólares que pesa sobre su cabeza. Su estado mental es crítico. Se dice que ha jurado quemar las reservas de coltán y diamantes del arco minero antes de que caigan en manos de la administración Trump. La cifra de su fortuna personal, que ahora se calcula en más de 150 mil millones de dólares ocultos en complejas redes de criptomonedas y depósitos en bancos asiáticos, está siendo rastreada por una unidad especial de ciberinteligencia que no descansa. Delcy Rodríguez, por su parte, ha asumido un rol de frialdad absoluta. Ella ha dejado de ser la vicepresidenta para convertirse en la liquidadora del régimen. Se ha confirmado que ha mantenido videollamadas secretas con altos representantes del Departamento de Estado, ofreciendo no solo el oro de cabello, sino también la ubicación de los sistemas de defensa antiaérea rusos que protegen las rutas de salida del país. A cambio, ha exigido una zona de exclusión para ella y su hermano Jorge Rodríguez en un país del sudeste asiático, junto con la liberación de una parte de sus activos congelados. Esta jugada ha provocado que los colectivos armados en Caracas se dividan en facciones enfrentadas. Los enfrentamientos en las zonas populares ya no son contra la oposición, sino entre grupos que apoyan a Delcy y aquellos que aún son leales a la sombra de cabello. La escala de la corrupción que está saliendo a la luz supera cualquier ficción previa. Los documentos recuperados en el búnker de oro detallan un plan de saqueo sistemático donde se desviaban mensualmente más de 2.000 millones de dólares provenientes de la venta ilegal de crudo en alta mar. Este dinero, que debió utilizarse para medicina y alimentos, terminaba financiando el estilo de vida de una élite que ahora se despedaza entre sí. La presión internacional es asfixiante. La flota del Comando Sur ha cerrado por completo el acceso al Caribe, impidiendo que cualquier embarcación sospechosa de transportar a los jerarcas del régimen pueda escapar. El cerco se ha cerrado. Venezuela no solo asiste al fin de una dictadura, sino a la demolición violenta y televisada de un cartel criminal que prefirió destruir el país antes que soltar el botín. La onda expansiva de la traición de Delcy Rodríguez ha llegado a los rincones más oscuros de la inteligencia militar venezolana. Mientras el mundo procesa la cifra de 900 millones de dólares incautados en el búnker de Diosdado Cabello, información de inteligencia satelital confirma que el caos ha derivado en una guerra civil interna dentro de las fuerzas especiales. En las últimas horas se han reportado combates nocturnos en las inmediaciones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. No son manifestantes, son unidades de élite leales a Cabello, enfrentándose a comandos que ahora responden directamente a las órdenes de Delcy y sus nuevos aliados en el norte. La brutalidad ha escalado a tal punto que se habla de más de 500 bajas en enfrentamientos fratricidas. Mientras los oficiales de rango medio deciden abandonar sus puestos, dejando las bases militares en un estado de anarquía total, la situación personal de Diosdado Cabello ha cruzado la línea de la desesperación hacia la demencia pura. Según comunicaciones interceptadas por el Sistema de Vigilancia Electrónica Global, Cabello fue escuchado gritando órdenes incoherentes a través de radios de alta frecuencia, exigiendo que se activen protocolos de tierra quemada en los yacimientos mineros del sur. Se dice que en un ataque de ira psicótica, tras perder su búnker de oro, ordenó la demolición de una de sus mansiones privadas en el Furrial, solo para evitar que cualquier rastro de sus lujos cayera en manos de sus enemigos. La fortuna que este hombre ha manejado es tan vasta que se estima que ha intentado transferir más de 5.000 millones de dólares en activos digitales hacia servidores en Corea del Norte y Rusia, en un intento desesperado por financiar un ejército mercenario personal que le permita una última resistencia. Por otro lado, la figura de Nicolás Maduro en su confinamiento en los Estados Unidos se ha transformado en un espectáculo de degradación humana. Informes médicos filtrados
sugieren que el dictador sufre episodios de alucinaciones constantes, donde asegura ver el espíritu de Hugo Chávez recriminándole su fracaso. Maduro ha pasado de ser el hombre fuerte a un prisionero que implora por un trato especial, ofreciendo revelar la ubicación de otros búnkeres similares al de Cabello a cambio de que no lo trasladen a una prisión de máxima seguridad permanente. Sin embargo, su valor informativo se está evaporando rápidamente, ya que Delcy Rodríguez está entregando cada secreto con una eficiencia aterradora. Ella ha proporcionado las coordenadas exactas de las pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el tráfico de cocaína, lo que ha permitido que la Fuerza Aérea Aliada neutralice más de 50 aeronaves en menos de 72 horas. El colapso económico del régimen ha llegado a su punto de no retorno. Con la incautación del tesoro de Cabello, el sistema de pagos paralelos que mantenía la lealtad de los altos mandos se ha quebrado. Los expertos en geopolítica analizan que Venezuela está viviendo un vacío de poder absoluto donde la única ley es la de la supervivencia. La administración Trump, aprovechando este desorden, ha incrementado la presencia de grupos de tareas especiales que ya operan dentro de Caracas, extrayendo archivos críticos y asegurando activos estratégicos. La caída del búnker de oro no fue solo un golpe financiero, fue el disparo de gracia al corazón del cartel de los soles. La estructura que tardaron 25 años en construir se está reduciendo a escombros, mientras los traidores se reparten las cenizas en una danza macabra de poder y sangre. La escala de la traición de Delcy Rodríguez ha superado cualquier cálculo de los analistas de inteligencia más pesimistas. Mientras el búnker de 900 millones de dólares sigue siendo procesado, ha surgido una revelación aún más escalofriante que está dinamitando lo que queda de la estructura militar. Delcy no solo entregó el oro, entregó el libro negro de las operaciones encubiertas de Diosdado Cabello, un registro detallado que vincula a más de 100 generales activos con el tráfico de sustancias ilícitas y el saqueo de las empresas básicas del Estado. Esta información ha provocado que la administración Trump inicie un proceso de extracción selectiva donde helicópteros de combate han sido vistos sobrevolando bases militares estratégicas, mientras los oficiales implicados se enfrentan entre sí en un intento desesperado por no ser los próximos en la lista de extradición. El estado mental de Diosdado Cabello ha pasado de la paranoia a un estado de colapso psicótico total. Fuentes desde el interior de su escondite informan que el hombre que alguna vez se burlaba de sus enemigos en televisión nacional, ahora pasa las horas hablando solo, gesticulando ante mapas vacíos y ordenando ataques contra fantasmas. En un reciente arrebato de locura, Cabello habría ordenado a sus últimos leales que minaran con explosivos de alta potencia las entradas de sus otras propiedades ocultas, prefiriendo sepultar vivas a las personas que lo acompañan antes que permitir que los agentes federales accedan a sus archivos personales. Se estima que su fortuna, construida sobre el hambre de 30 millones de venezolanos, asciende ahora a la inasimilable cifra de 200.000 millones de dólares, una cantidad que podría reconstruir el país entero 10 veces, pero que él prefiere ver quemada en las hogueras de su propia caída. En el centro de detención de Nueva York, Nicolás Maduro ha cruzado el umbral de la cordura. Los informes de los custodios describen escenas surrealistas donde el exdictador se despoja de su ropa, asegurando que es un enviado divino y que el oro de Cabello le pertenece por derecho de sucesión. Sus gritos son tan constantes y desgarradores que han tenido que trasladarlo a una unidad médica psiquiátrica de alta seguridad. Maduro, el hombre que controló el destino de una nación con puño de hierro, es ahora un paciente que llora por las noches, suplicando que Delcy Rodríguez deje de aparecer en sus pesadillas. La traición de su vicepresidenta ha sido el golpe de gracia que su mente no pudo procesar, especialmente al saber que ella está viviendo en una suite de lujo bajo protección federal,
Mientras él espera una sentencia de cadena perpetua, la economía venezolana, mientras tanto, ha dejado de existir bajo los términos tradicionales. Con la incautación de los activos de Cabello y el bloqueo total de las cuentas del Banco Central por orden de Washington, el régimen se ha quedado sin oxígeno financiero. La administración Trump ha dejado claro que no habrá negociaciones con aquellos que tengan las manos manchadas de sangre, y el ejemplo de Delcy Rodríguez es visto como la única salida para los que deseen sobrevivir. Los expertos internacionales señalan que Venezuela está a minutos de un apagón total de poder, donde las últimas facciones del chavismo radical intentarán un acto final de terrorismo interno. El búnker de oro no fue solo un hallazgo material, fue el símbolo del fin de una era de impunidad, dejando a la luz la miseria moral de una cúpula que hoy se devora a sí misma en la oscuridad más absoluta. El acto final de esta tragedia geopolítica se está escribiendo con la sangre de los traidores y el brillo del oro recuperado. La operación, que comenzó con la entrega del búnker de $900 millones por parte de Delcy Rodríguez, ha culminado en el desmantelamiento total del Cartel de los Soles. Informes de último minuto confirman que las fuerzas especiales, utilizando la información técnica proporcionada por la propia Delcy, han logrado penetrar en los servidores centrales del sistema financiero paralelo del régimen, bloqueando el acceso a una fortuna global que supera los $300.000 millones. Este movimiento no solo ha dejado a Diosdado Cabello sin recursos para su resistencia final, sino que ha provocado que sus últimos mercenarios lo abandonen en medio de la selva, dejándolo solo con su paranoia y sus crímenes. Se dice que Cabello, al verse rodeado por el silencio de la derrota, ha perdido toda noción de liderazgo, convirtiéndose en una sombra que deambula entre túneles vacíos, esperando el momento en que los drones de precisión pongan fin a su existencia. En los Estados Unidos, el destino de Nicolás Maduro ha quedado sellado tras las paredes de una unidad psiquiátrica penitenciaria. El hombre que una vez bailó sobre la miseria de su pueblo ahora vive en un estado de estupor catatónico, interrumpido solo por episodios donde intenta negociar con las sombras de su celda, ofreciendo países que ya no controla y riquezas que ya han sido confiscadas. La administración Trump ha sido implacable. No habrá indultos, no habrá acuerdos de exilio dorado. El mensaje para el mundo es claro: el saqueo de una nación se paga con la justicia más severa. Mientras tanto, Delcy Rodríguez observa desde su refugio blindado cómo el país que ayudó a destruir intenta respirar de nuevo. Aunque ella cree haber comprado su libertad con la traición de sus camaradas, los analistas sugieren que su seguridad es solo una ilusión temporal, pues el nuevo gobierno de transición ya prepara los expedientes para que ella también rinda cuentas por las décadas de opresión y muerte que facilitó. La recuperación de los $900 millones del búnker es solo el primer paso de un plan de reconstrucción masivo financiado por los activos recuperados de la corrupción. Las instituciones internacionales han comenzado a auditar las cuentas incautadas para redirigir esos fondos hacia hospitales, escuelas y la infraestructura colapsada de Venezuela. El simbolismo es potente. El dinero que estaba destinado a sostener la tiranía ahora servirá para alimentar a los niños que el régimen intentó someter por hambre. La era del chavismo ha terminado no con una explosión de gloria, sino con el crujido de las traiciones internas y el llanto de sus líderes humillados. El búnker de oro de Diosdado Cabello, una vez símbolo de su poder absoluto, es ahora un museo de la avaricia criminal que el mundo nunca debe olvidar. Venezuela despierta hoy en un escenario de incertidumbre, pero con la certeza de que los monstruos que la asfixiaron están finalmente encadenados. La caída de la cúpula, precipitada por la ambición de Delcy y la locura de Maduro y Cabello, marca el fin de la noche más larga en la historia del continente. El despliegue militar aliado comienza a replegarse.
dejando el control en manos de una junta civil que tiene la titánica tarea de limpiar las cenizas de una dictadura que prefirió devorarse a sí misma antes que ceder el paso a la libertad. La justicia ha llegado fría y quirúrgica, demostrando que en el juego del poder absoluto el precio de la traición es tan alto como la fortuna que intentaron esconder. El capítulo del terror se cierra, y con él el nombre de quienes destruyeron a una nación queda sepultado bajo el peso de su propia infamia.